Bueno, la clase de hoy es de complicaciones de las infecciones respiratorias bajas, sobre todo de la neumonía. Y al final, como la neumonía también puede complicarse con sepsis, vamos a decir unas palabras de sepsis y de shock séptico. La primera complicación de la que vamos a hablar es la atelectasia secundaria. ¿Qué es una atelectasia? Es una reducción del tamaño o colapso, ya sea parcial o completo, de parte del pulmón que previamente estaba expandido y aireado. Por eso es secundaria, porque si en el nacimiento el bebé nace con el pulmón ya sin expandir o sin airear, eso sería una atelectasia primaria. Pero si la persona toda su vida tuvo los pulmones expandidos y se genera una reducción de su tamaño o colapso posterior a eso, se trata de una atelectasia secundaria. En relación con las causas que pueden llevar hasta atelectasia secundaria, tenemos a la obstrucción, la compresión externa y la fibrosis pulmonar. La obstrucción de un bronquio o de varios bronquiolos, por ejemplo por secreciones mucosas viscosas o tapones mucosos, en pacientes con bronquiolitis, por ejemplo, que sería una infección respiratoria baja, o en una bronquitis crónica, o incluso también pacientes que tienen asma bronquial, fibrosis quística, que ya no son infecciones, sino que son enfermedades crónicas, se puede producir, como en la imagen, que esa obstrucción genere que el aire de los alvéolos se reabsorba y se genere justamente ese colapso, justamente porque esa obstrucción no permite que el aire inhalado llegue hacia los alvéolos y por ende llegue hacia realizar la hematemesis junto con la sangre capilar y por ende se colapsen sus paredes. Esa obstrucción también puede estar dada por tumores, por cuerpos extraños. Es decir, si bien puede ser una complicación de una infección respiratoria baja, también puede ser una complicación de otras causas. Por otro lado, también ese colapso del pulmón o ese colapso de los alvéolos que dejan de tener aire en su interior, puede estar causado por una compresión externa debido, por ejemplo, a un derrame pleural masivo, que a su vez también puede ser una complicación de una neumonía, como vamos a ver también después, o bien por un hemotórax, que suele ser de tipo traumático, o bien un neumotórax, que también puede ser traumático o puede ser espontáneo, un tumor intratorácico, etc. Y por último también puede ser por fibrosis pulmonar. Siendo esta fibrosis pulmonar, por ejemplo, por enfermedades autoinmunitarias o como secuelas también de infecciones, como por ejemplo ahora se plantea que el COVID-19 podría causar. En relación con la clínica, las manifestaciones clínicas en general dependen de la causa, pero en todas ellas, dependiendo obviamente también de la magnitud de esa atelectasia, podría haber disnea, que es esa sensación subjetiva de falta de aire, cianosis, que es la coloración azulada de los tejidos como consecuencia de una falta de oxigenación de los mismos por acumulación de la hemoglobina desoxigenada, y también podrá haber taquipnea, taquicardia, porque justamente al haber una menor presión parcial de oxígeno en la sangre, como consecuencia del menor intercambio gaseoso, la menor hematemesis, se tiende a compensar aumentando, el volumen minuto cardíaco y el volumen minuto respiratorio. Respecto de la morfología, macroscópicamente vamos a ver los pulmones de color azul-violeta, de consistencia de caucho y rara vez subcrepitación a la palpación. Microscópicamente los alvéolos van a estar colapsados justamente por la ausencia de aire y además vamos a ver áreas de hiperinsuflación con dilatación como para compensar esa falta de intercambio gaseoso a nivel de esos alvéolos colapsados. El diagnóstico se realiza con una radiografía póstero-anterior y de perfil de tórax, en la cual vamos a ver una radioopacidad. En general hay que hacer diagnóstico diferencial con un bloc neumónico, pero existen ciertos datos que nos van a ayudar a diferenciar una de otra imagen. Entonces, si bien ambas son radioopacidades, en la atelectasia hay una desviación mediastínica hacia la lesión, mientras que en la neumonía no.
En la telectasia también el diafragma se encuentra elevado como consecuencia de la disminución del tamaño del pulmón, del colapso pulmonar. En la neumonía el diafragma se encuentra normal o a veces descendido. En la neumonía hay broncograma aéreo, en la telectasia no hay broncograma aéreo. Y en la telectasia también puede haber una hiperinsuflación de lo que es los lóbulos restantes, o sea que los vamos a ver un poco más negros. Esas serían las características que nos permitirían distinguir uno y otro tipo de radiopacidad. El tratamiento será obviamente siempre el de la causa que le dio origen porque es de tipo secundaria. La segunda complicación de la que vamos a hablar son las bronquiectasias. Una bronquiectasia se define como una dilatación anormal e irreversible de los bronquios y de los bronquiolos que son mayores a 2 milímetros de diámetro. Precisamente bronqui hace referencia a bronquio o bronquiolo y ectasia hace referencia a dilatación. En relación con la causa que le da origen a una bronquiectasia, tenemos que saber que las bronquiectasias pueden ser focales o difusas. Las bronquiectasias focales sí pueden aparecer como complicación de neumonías a repetición, principalmente bronconeumonías que generan inflamación crónica de las paredes de los bronquios y de los bronquiolos, llevando a su dilatación. ¿Por qué la inflamación crónica de la pared va a generar su dilatación? Porque todas estas citocinas inflamatorias y porque todas las sustancias producidas por los leucocitos van a ir lesionando a los componentes de la pared del bronquio y van a terminar por dilatarlos. Es decir, van a ir en detrimento de lo que es la elasticidad del bronquiolo. Mientras que las bronquiectasias, ya que son difusas, se relacionan con trastornos genéticos, con trastornos inmunológicos o anatómicos que afectan a las vías aéreas. Clínicamente va a haber tos que es persistente con expectoración de esputo purulento, abundante y maloliente, justamente porque todas estas secreciones es como que se acumulan en estos bronquios dilatados, tienden a sobreinfectarse, en cuyos casos también puede aparecer fiebre y puede aparecer también disnea como consecuencia de la obstrucción que pueden producir estos tapones mucosos. El diagnóstico se va a realizar fundamentalmente con la clínica, esa tos con expectoración purulenta recurrente, el antecedente de neumonías a repetición, imágenes de tórax, fundamentalmente la tomografía de tórax, cultivos del esputo, porque en general, como les digo, tiende a sobreinfectarse y cuando se sobreinfecta se genera un círculo vicioso, porque justamente la infección predispone a la inflamación y esa inflamación genera mayor destrucción de la pared de los bronquios y esa dilatación va a ir siendo progresivamente mayor. Y también podemos utilizar las pruebas de función pulmonar, ya que las bronquiectasias se consideran también una patología de tipo obstructiva, junto con la bronquitis crónica, con el enfisema pulmonar. Otra de las complicaciones y la más frecuente relacionada con la neumonía es el derrame pleural, que se define como una acumulación de líquido dentro del espacio pleural. Los derrames pueden clasificarse en derrames transudativos y exudativos. El derrame que se relaciona como complicación de la neumonía es un derrame de tipo exudativo. Obviamente que el nombre de transudativo o exudativo lo da el tipo de líquido que aparece en el derrame, que puede ser un transudado, es decir, un líquido pobre en proteínas y células, o un exudado, que es un derrame rico en proteínas y células. El mecanismo, no sé si se acuerdan, pero es distinto. En el transudado el mecanismo es un aumento de la presión hidrostática capilar, por ejemplo, como en la insuficiencia cardíaca, que es la causa más frecuente de hecho, o bien por una disminución de la presión oncótica capilar, en el caso, por ejemplo, de una hipoalbuminemia por un síndrome nefrótico, en el cual se está perdiendo las proteínas en orina, o una cirrosis en la cual hay una disminución de la producción de la albúmina. Mientras que para los exudados, la fisiopatología es el aumento de la permeabilidad capilar, como en este caso de la neumonía, también en otras patologías como la tuberculosis, el mismo cáncer también puede generar un exudado, patologías autoinmunes como el lupus, etc. En relación con las manifestaciones clínicas, el derrame pleural podrá ser asintomático o sintomático, dependiendo en general de la magnitud del mismo. Los asintomáticos se descubren durante el examen físico por una ausencia de frémito a la palpación, por una matidez desplazable a la percusión, por una disminución del murmullo vesicular a la auscultación, por un frote pleural cuando está previo a, la aparición del derrame. En general es cuando hay una pleuritis que genera ese derrame,
o bien a través de una radiografía de tórax, en los cuales si es un derrame de poca cuantía lo vamos a ver como una radiopacidad a nivel del seno subfrénico, o en derrames un poco más grandes como una radiopacidad que tiene una curva, ¿sí? Como una concavidad superior, que es la curva de Demosov. En cuanto a los que son sintomáticos, estos pueden causar disnea, tos, dolor torácico de tipo pleurítico, que es un dolor en punta de costado, una respiración rápida y superficial, siempre que los derrames sean de mayor cuantía. Para el diagnóstico, obviamente, vamos a ver la clínica, la radiografía de tórax, que vamos a ver lo que les decía anteriormente, que es lo que vemos también en la imagen. Y cuando la cuantía sea muy pequeña, la ecografía también sirve. Para determinar la causa del derrame, en general se requiere de una toracocentesis, que es una toma de muestra de ese líquido pleural por medio de una punción, y el análisis de ese mismo líquido. Se puede hacer un análisis citoquímico, incluso también se podría llegar a cultivar. El tratamiento de los derrames que son grandes se va a realizar con esa misma toracocentesis. En lugar de ser una toracocentesis diagnóstica, será una toracocentesis también evacuadora. Otra de las complicaciones es el absceso pulmonar, que se define como una infección necrosante localizada del tejido pulmonar, que se caracteriza por una lesión cavitaria repleta de exudado purulento. Este absceso a su vez puede ser primario o secundario. Obviamente va a ser secundario si nosotros estamos hablando del absceso como una complicación de una neumonía en general. Suele ser múltiple, pequeño, con mayor frecuencia postneumónico o secundario a una embolia séptica. El microorganismo implicado con mayor frecuencia es el Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, fundamentalmente el Staphylococcus aureus, que es muy piógeno, mientras que el absceso primario se desarrolla en un pulmón previamente sano y la causa más frecuente es la aspiración de material infectado, es decir, una broncoaspiración en general. Este tipo de absceso va a ser solitario, va a ser único, grande y ubicado con mayor frecuencia en la porción inferior del lóbulo superior derecho o en el vértice del lóbulo inferior derecho, debido a la disposición más vertical del bronquio fuente derecho, que hace que por gravedad si la broncoaspiración caiga con mayor frecuencia a ese nivel, digamos. Los microorganismos implicados en este caso suelen ser los de la flora de la cavidad bucal y en algunos casos, o la mayoría de las veces, son polimicrobianas. Entre ellos tenemos a Peptostreptococcus, Fusobacterium, Prevotella, Bacteroides, etc. En relación con la clínica vamos a tener fiebre, malestar general, tos con expectoración purulenta, puede haber incluso hemoptisis también por el compromiso de algún capilar en el 50% de los pacientes. Pérdida de peso también puede aparecer ya si tiene una evolución de más días. Morfológicamente, el absceso a la macroscopía se va a ver como una cavidad de diámetro variable, que puede ser desde pequeños milímetros hasta incluso varios centímetros, que contiene al exudado purulento y que inicialmente presenta paredes irregulares y se rodea de un parénquima consolidado, como en la neumonía, y que con el paso del tiempo esa pared desarrolla fibrosis y por ende está mejor localizado y delimitado el absceso. La pleura del pulmón afectado va a estar engrosada como una reacción inflamatoria también. Microscópicamente vamos a ver que a nivel del absceso lo que hay es una destrucción localizada del parénquima pulmonar con un exudado purulento, en un primer momento rodeado por un infiltrado inflamatorio agudo, es decir, constituido fundamentalmente por neutrófilos, que luego se sustituye por un infiltrado inflamatorio crónico, es decir, constituido ya por monomorfonucleares, y que en los casos crónicos agrega la proliferación de fibroblastos, dando lugar a una pared de fibrocolágeno, es decir, que es lo que decíamos anteriormente, que primero las paredes eran irregulares y luego teníamos ya el desarrollo de fibrosis. En las imágenes vemos dos abscesos reales, digamos, y la representación en una ilustración. Para el diagnóstico, además de la clínica, va a ser muy útil una radiografía o una tomografía de tórax en la cual se puede evidenciar una imagen esférica radiolúcida rodeada de un halo radioopaco constituido por esa consolidación del parénquima alrededor de las paredes del absceso.
Para el tratamiento se van a utilizar antibióticos y fundamentalmente el drenaje, porque recuerden que los antibióticos no pueden penetrar en los abscesos, no pueden penetrar, digamos, en las colecciones de exudado purulento, entonces hay que complementar ambas herramientas terapéuticas. Otra de las complicaciones que puede surgir de una neumonía y en realidad de cualquier infección a nivel de cualquier foco es la bacteremia, que es la presencia de microorganismos en el torrente sanguíneo, la cual puede ser transitoria y no causar clínica, o bien puede generar una siembra metastásica en otros tejidos, por ejemplo a nivel del endocardio, dando lugar a una endocarditis infecciosa, o bien puede tratarse de una bacteremia persistente generando una reacción inflamatoria sistémica que dé lugar a lo que es la sepsis. La sepsis se define como la disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta inflamatoria desregulada o exagerada contra una infección. Esta disfunción orgánica puede ser identificada como un cambio agudo mayor o igual a 2 puntos en lo que es el puntaje SOFA, el cual evalúa Glasgow, es decir, nivel y contenido de la conciencia, evalúa creatinina, es decir, función renal, diuresis, también función renal y volemia, evalúa la bilirrubina, es decir, función hepática, evalúa las plaquetas, lo cual nos puede dar idea de que puede haber una predisposición a hemorragias o a trombosis, o que está habiendo un consumo de plaquetas por la formación de trombos y por ende hay trombos y hemorragias. La PAFI, que es un índice de oxigenación que hace referencia a la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, es decir, el nivel de oxígeno que nosotros tenemos en sangre comparado con el nivel de oxígeno que nosotros estamos inspirando, lo cual evalúa en cierta medida una función pulmonar, la tensión arterial media, que va a ser un parámetro también que nos dé idea del nivel de perfusión que están teniendo todos los órganos y sistemas, y la necesidad o no de drogas vasopresoras para mantener una tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Los pacientes con sospecha de infección que pueden tener criterios de gravedad van a ser rápidamente identificados por una escala acortada, ¿sí?, de esta SOFA que se denomina Quick SOFA. El Quick SOFA no requiere de estudios de laboratorio y simplemente se hace a la cabecera del paciente, es decir que es una escala que evalúa parámetros clínicos que son el nivel de alteración del estado mental, la presión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria. Es decir que a partir de cualquiera de estas dos escalas, es decir la SOFA o la Quick SOFA, nosotros podemos definir si ese paciente puede o no tener una sepsis. Es decir, el viejo concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica lo vamos a desterrar y se reemplaza completamente por la utilización de estas escalas que tienen una mejor sensibilidad y especificidad. El shock séptico, por otro lado, es un subtipo de sepsis con un aumento significativo de la mortalidad debido a anormalidades graves en la circulación que se expresan como la necesidad de uso de vasopresores para mantener una tensión o presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y o a partir de anormalidades graves en el metabolismo celular que se expresan como un aumento del lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro. Es decir, nosotros sabemos que la circulación está muy comprometida porque la tensión arterial media es muy baja, incluso requiere de vasopresores, es decir, de sustancias vasoactivas que generan aumento de las resistencias periféricas o aumento de la función miocárdica para mantenerla por encima de 65. O también podemos determinar que esa circulación está muy deteriorada porque el metabolismo celular está generando mucho ácido láctico, es decir, que está sufriendo mucha isquemia todo el organismo y por ende disminuye la producción de ATP por fosforilación oxidativa y empieza a aumentar la producción de ATP por glucólisis anaerobia, generándose este metabolito que es el lactato que empieza a acumularse en sangre. Acá les dejo ambas escalas, es decir, la escala SOFA y la escala Quick SOFA. Obviamente que no se tienen que aprender todos estos parámetros, quizás sí la Quick SOFA porque es bastante más simple, ¿sí? En el estado mental hablamos de un Glasgow disminuido, tensión arterial media por debajo de 100 y frecuencia respiratoria por encima de 22, pero después la escala SOFA, si bien está bueno que sepan cuáles son las cosas que evalúa,
no tienen que aprenderse, digamos, cada uno de los distintos parámetros y valores, digamos. En relación con la causa de la sepsis y del shock séptico, van a ser las infecciones, obviamente, y una predisposición, claro, del paciente, porque dijimos que se trata de una respuesta desregulada a una infección. Los microorganismos que generan con mayor frecuencia o desencadenan con mayor frecuencia una sepsis y un shock séptico son en orden de frecuencia las bacterias gram positivas, como estafilococo, streptococo, luego las bacterias gram negativas, por ejemplo Klebsiella, Escherichia coli, y por último los hongos, fundamentalmente la cándida. En pacientes con un gran compromiso de la inmunidad, por ejemplo, los pacientes neutropénicos, como consecuencia de los tratamientos oncológicos o como consecuencia de tratamientos prolongados y a altas dosis de corticoides, y también en algunos diabéticos. Bueno, y acá en este grafiquito lo que intenté resumir un poco es lo que es la fisiopatología de la sepsis y del shock séptico. Nosotros obviamente primero tenemos el estímulo inflamatorio, que está constituido, por ejemplo, o la mayoría de las veces por la bacteria, o en realidad por los patrones moleculares asociados a patógenos como esta bacteria, como toxinas bacterianas, incluso también algún hongo, que van a ser reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones, y como consecuencia de esto se va a generar una producción desmedida de mediadores inflamatorios, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, prostaglandinas, bradicinina, histamina. También se van a producir mediadores antiinflamatorios como la interleuquina 10 y el receptor soluble del factor de necrosis tumoral. Y por otro mecanismo también se va a generar la activación del complemento, que va a actuar aumentando la cadena, digamos, inflamatoria o generando, digamos, un círculo vicioso a ese nivel y obviamente combatiendo la infección. En este punto, al producirse mediadores inflamatorios y antiinflamatorios, se genera por un lado inmunosupresión por los mediadores antiinflamatorios, y como consecuencia de la producción desmedida de mediadores inflamatorios vamos a tener efectos sistémicos, como por ejemplo la fiebre o la hiperglicemia. Vamos a tener una vasodilatación generalizada, que va a dar lugar a una piel caliente y rosada en una primera fase del shock séptico o en la misma sepsis, y es por lo cual se denomina al shock séptico como un shock caliente, como vemos en la imagen de ese brazo que está rosado y eliminando calor. Y esta vasodilatación generalizada va a generar un defecto en la distribución, y es por eso que el shock séptico es uno de los shocks distributivos y de hecho es el más frecuente de los mismos. Lo que hace el flujo es saltearse los vasos capilares de intercambio, entonces hay un menor consumo de oxígeno por parte de los tejidos y por ende será menor la diferencia de la presión de oxígeno a nivel arterial y venoso, porque justamente no se está consumiendo en el medio, que es a nivel de los tejidos. Además de la vasodilatación, todos estos mediadores inflamatorios van a aumentar la permeabilidad de los vasos con filtración de plasma hacia el intersticio y por ende con disminución del volumen circulante efectivo, lo que también va a ir en detrimento de la irrigación de los distintos tejidos. Por otro lado, también todos estos mediadores inflamatorios van a generar activación del endotelio o disfunción endotelial, amplificando la respuesta inflamatoria, porque el endotelio activado o disfuncional aumenta la producción de citocinas proinflamatorias respecto de las antiinflamatorias, aumenta la expresión de moléculas de adhesión para leucocitos, expone al colágeno subendotelial, factor de von Willebrand, y predispone a la formación de trombos, es decir, que es protrombogénica, y de esta forma se empiezan a generar microtrombos que van a obstruir los capilares y obviamente van a contribuir a esa isquemia tisular. Esta disminución de la perfusión de los distintos órganos y sistemas con el consecuente deterioro de su oxigenación va a generar la activación del metabolismo anaerobio con la consecuente acumulación de lactato. Como yo les decía anteriormente, como no hay oxígeno para producir ATP por medio de fosforilación oxidativa, se metaboliza la glucosa que hay a nivel de los tejidos por medio del metabolismo anaerobio, acumulándose el ácido láctico.
dando lugar justamente a ese aumento del lactato mayor a 2 milimoles por litro. A su vez, como está deteriorada la perfusión de los distintos órganos y sistemas, hay una disfunción de los mismos que se puede evidenciar de forma clínica, como por ejemplo con la disminución del nivel de conciencia o la disminución de la diuresis, como analítica, con el aumento de la creatinina, el aumento de la bilirrubina, aumento a veces incluso de las troponinas. Finalmente, este deterioro de la perfusión de los distintos sistemas va a generar una activación del sistema simpático con aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y también en algún punto pueden aumentar las resistencias periféricas totales, por lo que si bien decíamos que en un primer momento del shock se trataba de un shock caliente por la gran vasodilatación que hay, eso en algún otro punto del cuadro clínico puede variar. Pero finalmente esa disminución de la perfusión también va a afectar al corazón y por ende, por más activación del sistema simpático que haya, no va a haber una respuesta de aumento de gasto, de aumento de la frecuencia, etcétera, porque termina deprimiéndose finalmente el gasto cardíaco como consecuencia del menor retorno venoso por la gran vasodilatación que hay y la propia disminución de la perfusión del tejido miocárdico. En este cuadrito lo que traté de hacer es explicar la fisiopatología de cada una de las manifestaciones clínicas que pueden aparecer en el shock séptico. La fiebre se debe a la liberación masiva de mediadores de la inflamación, puede o no estar presente, es decir, que el paciente puede estar febril, afebril o incluso hipotérmico, y esto se debe justamente a que también se generan mediadores antiinflamatorios e inmunosupresores y dependiendo de cuál de ellos predomine, digamos, se aparecerá uno u otro signo clínico. La sudoración y los escalofríos vendrán de la mano justamente con la fiebre. La piel rosada y caliente se debe a la vasodilatación generalizada, aparece en una primera etapa y por esta razón se lo denomina el shock séptico un shock caliente, ¿sí? En realidad todos los shocks distributivos. El aumento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria se debe a un aumento de los requerimientos de los tejidos frente a la hipoxia generalizada causada por esa redistribución del flujo y a su vez también a la liberación de catecolaminas por activación del sistema simpático. La disminución de la tensión arterial se debe a la vasodilatación generalizada con la consecuente caída de las resistencias periféricas totales. La alteración del contenido y el nivel de la conciencia se debe a la disminución de la perfusión e hipoxia del sistema nervioso central. Puede en un inicio aparecer incluso como una excitación psicomotriz y luego aparecer la disminución del nivel de conciencia en forma de somnolencia, estupor o coma. Recuerden que cuando yo les hablo de nivel de conciencia, justamente hablo de una persona que está vigil, es decir, despierta, somnolienta, es decir, que está dormida, pero que ante el estímulo verbal se despierta, estuporosa, que está dormida, pero frente a un estímulo doloroso se despierta, o coma, que está dormida y no responde a estímulos de ninguna índole. Mientras que cuando hablo de contenido de la conciencia, hablo de la orientación de esa persona de forma autopsíquica y alopsíquica, es decir, si la persona sabe quién es ella, sabe a dónde está y sabe en qué momento está, es decir, ubicación en persona, tiempo y espacio. Y por último, la disminución de la diuresis, que se va a deber a una disminución de la perfusión renal y por ende una caída del filtrado glomerular. Para el diagnóstico de la sepsis, del shock séptico, obviamente nos vamos a valer de la clínica con los signos vitales, la impresión general, examen de piel y mucosas, por el color y la temperatura, un examen neurológico, examen del aparato respiratorio, cardiovascular, abdominal, etcétera, lo más completo posible. El laboratorio, que va a contar con hemograma con recuento de plaquetas. Recordemos que las plaquetas en los pacientes con sepsis pueden estar consumidas, es decir, que podemos ver plaquetopenia y un cuadro de coagulación intravascular diseminada, es decir, justamente hay formación de microtrombos a nivel capilar y consumo de todas esas plaquetas, entonces tenemos clínica de trombosis y clínica también de distintas hemorragias. La fórmula leucocitaria, puede haber tanto leucocitosis como leucopenia. Los reactantes de fase aguda en general van a estar aumentados, que son la PCR, la BES y la procalcitonina en general, también la ferritina puede aparecer. La glicemia, que puede estar aumentada como consecuencia justamente de este cuadro de estrés que implica una infección grave.
la uremia, la creatinemia, que nos van a hablar de la función renal, bilirrubinemia, que nos va a hablar de la función hepática junto con la TGO, la TGP, TP, KPTT, que nos van a hablar de los tiempos de la coagulación para ver si hay una predisposición a hemorragias o a trombos, el lactato, que va a estar aumentado y lo necesitamos también para el diagnóstico de shock séptico, justamente porque uno de los valores que tiene que estar alterados es mayor a 2 milimoles por litro. Nos habla de ese aumento del metabolismo anaerobio. El ionograma, que también si hay alguna alteración tendremos que corregirla. Gases en sangre arterial para ver, evaluar la PAFI, ¿sí? Esa presión arterial de oxígeno en relación con la fracción inspirada. Obviamente vamos a requerir de al menos 2 hemocultivos de sitios de punción distintos y cuando sea un paciente internado hace más de 48 horas vamos a obtener también cultivos de los accesos venosos y de otro sitio. Vamos a hacer cultivos de los focos de los cuales sospechemos, o sea, si es un paciente que está con tos y nosotros sospechábamos una neumonía, precisamente porque esta clase está más que nada enfocada a complicaciones de eso, vamos a hacer un cultivo del esputo si es posible, siempre incubando para aerobios y anaerobios. También vamos a realizar una orina completa con o sin urocultivo, porque en general el aparato urinario es uno de los principales focos de sepsis. Y finalmente la radiografía de tórax, porque no solo el foco respiratorio y urinario son los que causan sepsis con mayor frecuencia, sino que también la radiografía de tórax nos va a servir para evaluar ciertas complicaciones de la sepsis en sí misma, como es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que se produce como consecuencia de esa gran alteración de la permeabilidad y vasodilatación que hay a nivel capilar, que puede generar un edema pulmonar no cardiogénico, un edema pulmonar masivo, digamos, como consecuencia de esa alteración de la permeabilidad, esa gran inflamación, y dar lugar a una insuficiencia respiratoria aguda. Para el tratamiento es fundamental la reanimación inicial con líquidos, solución salina al 0,9% es lo que se usa en general, y si está disponible también puede utilizarse el Ringer lactato. Ambos son soluciones cristaloides. Obviamente se va a requerir de una antibiótico-terapia empírica de amplio espectro, bactericida por vía intravenosa en dosis e intervalos efectivos, y siempre hay que instaurar el antibiótico en la primera hora, eso no se pueden olvidar. Obviamente que se va a tratar de obtener los hemocultivos y los cultivos del resto de los focos antes del inicio de la antibiótico-terapia, pero sí la realización de estos exámenes implicaría un retraso o un retardo en el inicio de la antibiótico-terapia. Se tiene que iniciar igualmente antes de la primera hora, es decir, no debemos esperar más allá de eso. Para complementar el tema del antibiótico es fundamental controlar el foco. Por ejemplo, si existe un absceso hay que drenarlo porque, como dijimos, los antibióticos no llegan, no penetran bien a esos lugares. En caso de ser necesario, se realizará un soporte inotrópico con sustancias o drogas vasoactivas como lo es fundamentalmente la noradrenalina. Esto va a ser necesario cuando, a pesar de la reanimación inicial con líquidos, la presión arterial media sigue por debajo de 65 milímetros de mercurio, y en este caso estamos justamente diagnosticando lo que es el shock séptico, pasando de sepsis a shock séptico. Cuando con las drogas vasoactivas y con los líquidos y el antibiótico el paciente no evoluciona bien, se puede incluso agregar un corticoide sistémico. La oxigenoterapia se va a utilizar cuando exista disnea, cuando exista saturación menor al 92%, cuando exista taquipnea, uso de músculos respiratorios accesorios, tirajes y todos signos de dificultad respiratoria, y la ventilación mecánica se va a utilizar en aquellos en quienes la oxigenoterapia no sea suficiente o en quienes desarrollan este síndrome de distrés respiratorio agudo. Y por último, la transfusión con hemoderivados se va a producir cuando la hemoglobina sea menos de 7 gramos por decilitro. Estos son los distintos puntos que se tienen en cuenta a la hora del tratamiento. Obviamente que, como ustedes no están en el ciclo de diagnóstico y tratamiento, no se los van a exigir, pero está bueno que ya se vayan familiarizando fundamentalmente con el tema de que la antibiótico-terapia empírica tiene que darse dentro de la primera hora, porque eso le puede salvar la vida del paciente, y si no se realiza durante la primera hora, eso puede llegar a matarlo, ¿sí? Entonces está bueno recordarlo ya desde ahora.
Bueno, espero que les haya servido. Esta es la última clase de lo que es los temas de defensa, por lo menos del área de anatomía y fisiología patológicas. Pero bueno, seguiremos viendo y escuchando en lo que son las integraciones de las UPE. Les deseo toda la suerte del mundo, estudien mucho y fundamentalmente estudien a conciencia. Es decir, estudien cosas que realmente sepan que les van a servir, y sé que les van a servir, y acuérdense que todo lo que estudien bien ahora va a ser algo que no tengan que estudiar bien después. Entonces háganle un favor a sus yos del futuro.